para estar claros con la noticia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, un saludo especial también para Pedro, un abrazo. Don Pedro, un abrazo. Un saludo especial, Juan Camilo y Eduardo. Vi a Eduardo hace un momento una entrevista muy importante por ahí en el canal Caracol. Exactamente, con el expresidente Santos. Pues sí, ya que pone el tema Pedro. Sí, de una vez. Ya que lo puso. Bueno, don Eduardo, que hablemos con uno de los pues usted estuvo ahí. ¿Qué impresiones le quedaron al momento que usted sabe que uno de periodista termina una entrevista y se va con 2, 3 grandes ideas? Uno dice, estas 3 fueron los fulles. Para usted, ¿qué fueron las 3 grandes frases de esta entrevista, don Eduardo? Pues mire, que el expresidente Juan Manuel Santos se la juega a fondo con su proceso de paz, que el expresidente Juan Manuel Santos reconoce que lo que está pasando hoy es que se está materializando lo que efectivamente se acordó y que mucha gente no estuvo de acuerdo. Él mismo lo dice, sí, hubo millones de personas que votaron en contra de ese acuerdo justamente por esto que está pasando, porque cuando salieran las sentencias seguramente nos íbamos a dar cuenta de unas gigantescas injusticias que se estaban cometiendo en torno a las víctimas, digamos, que pasaron por estos horrores de la guerra, por los temas de secuestro, crímenes de lesa humanidad, en fin. Y a pesar de todo eso, pues digamos hubo una sentencia que todavía es ambigua, a la que le faltan elementos, por ejemplo, en cuanto a la restricción efectiva de la libertad, que lo estábamos dialogando aquí en este mismo espacio, Juan Camilo, y que él plantea, pues mire, es que eso fue lo que se negoció, no vamos a tener nunca una justicia completa, no vamos a tener una verdad completa, pero fue el costo. Él mismo lo puso en los términos que lo hemos hablado siempre, el gran sapo que nos tuvimos que tragar en aras de que 13.000 personas dejaran las armas. Y dice él que el 85% de ellas han respetado el acuerdo de paz y que solo un porcentaje bajo es el que ha retomado las armas, pero que tiene al país como lo tiene. Y lo que él ha planteado es que supuestamente lo que está pasando con la droga, lo que está pasando con el orden público, todos los problemas del país obedecen a que no se ha implementado el acuerdo de paz. Don Pedro. Pues a mí me pareció muy interesante porque primero las preguntas de Eduardo fueron como diría, como se dice en la calle popularmente, a la yugular. Me parece que esa pregunta, por ejemplo, de decirle que él no ganó y el presidente aprovecha para explicar por qué sí se tuvo en cuenta muchas de las opiniones de los que ganaron en aquel momento en ese plebiscito. Me parece que es importante que el expresidente Santos contextualice una decisión que fue hace 9 años y que de ese momento acá pues tiene unas implicaciones muy grandes, y veo que hace un esfuerzo importante para justificar por qué se negoció ese acuerdo. Y creo que tienen mucho sentido. Por supuesto, los de las FARC no iban a entregar las armas y no se iban a despojar de su lucha política por la vía de las armas si les iban a decir que iban a entrar a la cárcel a pagar condenas de cadena perpetua. Ellos no iban a hacer eso, hicieron una negociación. Creo que esa explicación vale la pena porque muchas personas hoy no están mirando esa sentencia de ayer con los ojos del proceso de paz y cómo se negoció. Entonces me parece oportuno que quien fue el gestor de ese proceso contextualice qué fue lo que se pretendió para en algo dejar ese registro, porque en Colombia hoy sin duda muchas personas están bastante molestas, sobre todo las víctimas, por esa sentencia del día de ayer. Entonces hacía falta ese contexto de quién fue la persona que negoció y firmó ese acuerdo de paz con las FARC. Hoy me parece que la polémica puede aumentar un poquito porque se va a tomar otra decisión histórica e importante en la JEP. Es la primera sentencia restaurativa en el macrocaso 3 de falsos positivos. Esta será contra 12 exmilitares. Y a propósito de este tema, ¿será una sentencia
restaurativa a partir de las 10 de la mañana. Recordemos, son exmilitares del batallón de la Popa. Exactamente, el macrocaso es asesinato y desaparición forzada presentadas como bajas en combate con el Estado. Es el nombre exacto que tiene este macrocaso número 3, y que por supuesto entonces las víctimas, sobre todo, que es el gran foco que ha puesto Noticias Caracol en estas decisiones de la JEP, pues hablarán, y estaremos con ellas reaccionando precisamente a esta sentencia restaurativa. Eduardo, ¿qué espera de esta decisión? Pues mire, arrancar diciendo que tanto lo que ocurrió con las FARC y lo que hablábamos de los secuestros y demás, pues son hechos absolutamente reprochables, y empezar diciendo que lo que cometieron los militares efectivamente también. O sea, aquí, digamos, hubo unos delitos absolutamente atroces que defraudan además la confianza de los ciudadanos en el uso legítimo de las armas por parte de los militares. Ahora, lo que uno espera, digamos, y mucha gente espera, es a la Justicia Especial de Paz. Juanca, y usted, digamos, sabe que ha pasado, la han tildado de estar un poco recargada hacia las FARC, de ser un poco más benévola con las FARC. Esta es la oportunidad para que la Justicia Especial de Paz efectivamente demuestre, pues, que es una justicia que efectivamente quiere aplicar justicia y no que está simplemente inclinada hacia un lado y hacia el otro. Y esa es la razón por la cual se despierta una gigantesca expectativa en torno a lo que va a ocurrir con esta sentencia de la Justicia Especial de Paz, particularmente hablando de militares. Ha habido muchas críticas, y Pedro quizá me ayuda a recordarlo, frente a lo que ha sido casi que equiparar a unos y a otros, ¿no? Entonces ponerlos casi que en la misma balanza, bajo la misma lupa, bajo la misma justicia, tanto a militares como a integrantes de la guerrilla. Pero los defensores del acuerdo lo que han planteado es que esa es la única manera en la cual efectivamente puede haber una especie de reconciliación con la sociedad en aras de seguir adelante y lograr efectivamente la paz. Decía el expresidente Juan Manuel Santos ahí fuera de micrófonos, decía, mire, hay muchos países que hubieran querido lograr y pacificar a sus países en sus respectivos conflictos por esta misma vía que lo hizo Colombia, a través de las vías institucionales, después de un Yo no acuerdo de sé paz. si el modelo a negociación. copiar sea la implementación, Eduardo, sinceramente, Claro, y aquí, con el mayor respeto, porque creo que sí, el texto y la intención del acuerdo es histórica, es buena, acabó con un conflicto de más de 50 años, pero aquí sí se plantea, y me gustaría ponerlo sobre la mesa, don Pedro y Eduardo, es que lo que se hizo con la mano se borró con el codo, y se borró con el codo es en el tema de la implementación del acuerdo de paz. claro, es que aquí estamos pasando del dicho al hecho, y por eso Sí. planteo yo que es tan importante mirar cuál va a ser la decisión de la Justicia Especial de Paz, porque evidentemente si el castigo, por ejemplo, llega a ser más drástico contra los militares que el que fue para estos cabecillas de las extintas FARC, pues obviamente se va a hacer muchísimo daño al acuerdo de paz, a la misma institución de la Justicia Especial de Paz, que ya de hecho está muy golpeada por esa reciente sentencia de los cabecillas de las extintas FARC. Don Pedro. Es que a mí me parece que es muy importante rescatar algo, y es, cuando se habla de esta justicia, es una justicia que busca sobre todo, y es lo que a mí me parece más, o lo que yo rescato con mayor fortaleza de este ejercicio de la JEP, es que se busca saber la verdad de lo que pasó. Que los militares le cuenten a las víctimas o a sus familiares qué fue lo que ocurrió, y que los activos guerrilleros también cuenten qué pasó en ese conflicto, a mí me parece muy rescatable y muy importante, porque se pueden localizar los sitios donde esto ocurrió, se puede saber a ciencia cierta qué hicieron con este país en el que hemos vivido media docena de violencias. Eso me parece a mí muy importante de este ejercicio. Lo otro es tratar de que el tablero no se incline a favor, como lo percibe y como lo dice Eduardo, a favor en algún momento de los grupos al margen de la ley o la antigua guerrilla de las FARC, sino que haya un tablero donde se equilibre y esta justicia logre que haya verdad, justicia y reparación.
a mí me parece, y eso lo dejo ahí como un, no sé, como un paréntesis, y es que esas decisiones de ayer de permitirle de todas maneras a los miembros de las FARC que tengan derechos, por ejemplo, a hacer política, me parece que eso es difícil de digerir en una sociedad como la colombiana. Eso se firmó, eso se preparó, eso se hizo, pero creo que es difícil para las víctimas aceptar eso. ¿O cuál va a ser la reparación? Lo mismo creería yo que va a ocurrir el día de hoy. Y por último, Juan Camilo y Eduardo, se ha dicho mucho una cifra de 6.402 casos de los llamados falsos positivos. A mí me parece que es muy importante establecer lo que realmente están encontrando las personas que están haciendo la investigación, porque con esa cifra se viene jugando hace rato, se viene presentando, se viene haciendo política, y es muy importante. Este es el primero, pero que se sepa a ciencia cierta, con hechos reales, cuántas fueron las víctimas de esos falsos positivos, porque creo que hay mucha política detrás de los 6.402 falsos positivos. Ojalá que en algún momento se depure, o si se confirma, pero que se confirme no porque haya personas echando discurso con eso, sino porque hubo una investigación y se encontró a ciencia cierta que eso era lo que ocurrió, Juan Camilo y Eduardo. Sí. Solamente algo más para agregar muy brevemente, Juanca, y es, hay que recordar que la Justicia Especial de Paz es producto de esa negociación entre las extintas FARC y el Estado colombiano o el gobierno colombiano. Y evidentemente que haya un tribunal creado a la luz de esa negociación que sea la que termine también juzgando un ala muy importante del Estado colombiano, como son las Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas militares, pues evidentemente eso también causa pues muchas inquietudes, ¿no? Porque al final lo que muchos plantean es que están siendo juzgados a la luz de lo que al final negociaron y quisieron quienes en ese momento estaban en las armas de manera ilegal. Exactamente. Vamos a pasar a más temas. 9:18. Ayer otra alocución presidencial y fue del presidente Petro. Estaba 15 veces a Trump en toda su alocución, que duró más de 40 minutos, un poquito más de 40 minutos, respondiendo sobre la desertificación. Varias teorías para defenderse tiene el presidente Petro, don Pedro y Eduardo. Él dice que el tema de los cultivos, que le parece increíble que en el gobierno donde menos crecieron los cultivos o donde menos están creciendo, él se basa en el porcentaje de crecimiento, no en el número de hectáreas, sino porcentaje de crecimiento. Él dice que es el gobierno donde menos ha crecido, llegue Trump y lo desertifique. Él dice que todo se debe a que los amigos de la derecha muy cercanos a Trump están haciendo lobby allí en Estados Unidos y que el producto es esto. Vamos a escuchar uno de los apartes del presidente Petro y tenemos el análisis. Por ejemplo, Putumayo, etcétera. Me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido, de los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia. Sobre la desertificación, don Pedro. Pues, mire, Juan Camilo, a mí me llama poderosamente la atención lo siguiente. Esta es una desertificación dirigida al gobierno presidido por el presidente Gustavo Petro. Aquí él digamos que debería agradecer que esto no fue más profundo, porque fue la sociedad colombiana la que salió a rescatarle una desertificación plena. Aquí se movieron las fuerzas militares, hicieron una avanzada muy grande en Estados Unidos con la cúpula y la policía. El presidente dice que esa cúpula es de él y que la policía es de él. No, esa cúpula es de los colombianos, no es del presidente de la República. Él puede ser su comandante,
pero pues el 7 de agosto del año entrante viene otro comandante y las fuerzas militares siguen siendo de la sociedad colombiana. Pues esa fuerza pública se fue a hablar en Estados Unidos para que no golpearan los recursos y las ayudas en esos sectores, como también lo hicieron los gremios, como también lo hicieron los alcaldes. Dentro de ese documento que entregó el Departamento de Estado, queda claro que quien le salvó la desertificación plena a Petro fue la sociedad colombiana, que fue allá a los Estados Unidos a abogar para que a nosotros no nos golpearan más duro con recursos importantes. Y la reacción del presidente es una reacción que no convoca para resolver el problema, sino que él quiere, como en todas las respuestas que da el señor presidente, tratar de salvarse él. En ningún momento le interesó luchar para ver cómo proponía Colombia soluciones a este impasse, que entre otras cosas en la comunicación del Departamento de Estado le hacen saber que eso se puede rectificar. Pero si usted se dio cuenta, en esa exposición del presidente ayer, en ningún momento se plantean soluciones para resolver este problema. Mire, Ernesto Samper, a quien le quitaron también la certificación, le quitaron la visa, y su equipo, que era un equipo muy importante de diplomáticos, con conocimiento, no como ahora que usted se dio cuenta que la canciller Villavicencio brilló por su ausencia. Es increíble que una canciller en este momento tan complejo no haya soltado una sola palabra. En aquel momento, esos funcionarios plantearon a los Estados Unidos cómo no se podría ver afectada por una desertificación a un presidente la sociedad. Y ese mismo gobierno, ¿sabe qué hizo Juan Camilo y Eduardo? Planteó como solución volver a implementar la extradición que por constitución se había eliminado en la Constitución del 91. Y fue ese gobierno, para mandarle un mensaje a los Estados Unidos que estaban contribuyendo con la lucha contra el narcotráfico, que restablecieron la extradición. Imagínense lo que hicieron para resolver el problema en semejante dilema. Y vuelvo y le repito, en ese gobierno que hubo un gran problema por la financiación de la campaña del Partido Liberal en aquel momento, por lo menos los funcionarios que acompañaron al presidente Samper plantearon escenarios para tratar de que el país no se viera afectado por esa desertificación. Anoche yo no oí eso del señor presidente de la República, Juan Camilo y Eduardo. Eduardo. Pues mire, una primera idea es la siguiente. Me parece desafortunado que el presidente otra vez haga caso omiso al manejo de la diplomacia a través de los canales diplomáticos. Esto perfectamente que ocurrió anoche hubiera podido plantearlo el embajador, hasta el mismo presidente hubiera podido buscar una comunicación directa o lo que sea. Pero evidentemente que salga el presidente Gustavo Petro en un escenario de una locución pública a decirles que señor Trump, es que yo no me voy a dejar chantajear, es que yo no me voy a dejar tal. Obviamente eso complica mucho más la relación con los Estados Unidos en un momento complejo, como lo dijo el propio embajador McNamara ayer, que reconocía que las relaciones estaban pasando por un momento difícil. Eso, primer capítulo. Lo segundo, el presidente hizo mucho énfasis en los cultivos ilícitos, en eso puede tener algo de razón, aunque no contextualiza que evidentemente ese crecimiento grandísimo que se da en el gobierno de Iván Duque tiene que ver también con una coyuntura muy compleja que vivió el mundo entero, que fue la pandemia. Pero bueno, al margen de eso, vamos a darle al presidente, digamos, el hecho de que sí, de que tiene razón, de que, digamos, si uno ve solamente el crecimiento en su gobierno, puede que no haya sido tan grande como ocurrió en el gobierno de Iván Duque, pero yo siento que el castigo, entre comillas, la desertificación del gobierno de los Estados Unidos al gobierno Petro y a Colombia no tiene que ver tanto con los resultados, por ejemplo, en materia de erradicación de cultivos ilícitos, sino tiene que ver con la voluntad política. Y aquí siento yo que el gobierno de los Estados Unidos hace, por ejemplo, más énfasis en el hecho de que el presidente Gustavo Petro haya evitado extraditar a personas que están pedidas por la justicia de los Estados Unidos por supuestamente estar en negociaciones de paz y porque él quiere ser los quiere nombrar gestores de paz, y de hecho anoche hacía referencia a eso, que el Estado colombiano tenía derecho a ejercer, digamos, esos esfuerzos de paz, pero evidentemente no cae nada bien que esas personas
que ya tienen unos procesos abiertos en los Estados Unidos que se comprueba allá por parte de la justicia estadounidense que son efectivamente narcotraficantes, pues el gobierno de Colombia decida no enviarlos y que no se presenten ante la justicia estadounidense bajo el entendido de unas negociaciones de paz. Y en ese sentido, claro, el presidente dice, es que cómo es que felicitan a las fuerzas militares y no me felicitan a mí cuando yo soy el comandante en jefe de las fuerzas militares, cuando es mi ejército, mi policía. Pero aquí lo que evidentemente estamos viendo es que sí hay un cambio drástico en lo que tiene que ver con esa voluntad que ha tenido el Sí. gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Y agréguenle el embajador McNamara diciendo ayer y reconociendo que las relaciones atraviesan un momento particularmente delicado en este momento, y en la noche pues esta locución Juan Camilo, del presidente Petro, don Pedro. es que mi papá, cuando yo trataba de hacerle un esguince porque había cometido alguna falta en mi familia y yo trataba medio de inventar un escenario, mi papá me decía, no seas promiscuo con la verdad. Yo creo que el presidente Petro, en todo su relato y de manera permanente, es bastante promiscuo con la verdad, ¿sabe? Él utiliza la verdad dependiendo su escenario y cómo es su conveniencia. Y se le olvida que para manejar las cosas del Estado tiene que ser el adulto de la casa. El adulto de la casa de Nariño tiene que ser el presidente. Y no lo está haciendo. Cuando se presentan las crisis, tiene que aparecer una cosa que es la inteligencia emocional y responder como el adulto de ese gobierno. Y hasta el día de hoy, Juan Camilo, en este y en otros episodios, el señor presidente, le repito, ha sido promiscuo con la verdad y no ha sido el adulto de la casa. Él había podido resolver este problema por las vías diplomáticas, como lo acaba de decir Eduardo, y no estaríamos en esto. Pero yo creo que el señor presidente dejó de gobernar hace rato y está pensando más es en la campaña electoral y manda estos discursos para que los nostálgicos de la época de la Guerra Fría y cuando estaba el mundo dividido, al que el presidente pertenece por generación, pues le copien y salgan a decir cosas en contra del tío Sam y todas estas cosas que le sirven mucho en materia electoral, pero no le sirve a Colombia para resolver los problemas reales en los que nos estamos afrontando. Es que esto es un problema muy grave que lo desertifiquen a uno, Juan Camilo y Eduardo. Entrar a esa lista donde está Venezuela, Bolivia y yo creo que por allá otro Y país, por lo otros menos países hasta de el otro África, año. eso me parece a mí. Y eso, Juan Camilo, ahora que yo le recordaba lo de Samper, el gobierno que sucedió a Samper, que fue Andrés Pastrana, firmó el famoso Plan Colombia con el gobierno del presidente Bill Clinton. O sea que eso va a tener unas consecuencias en el siguiente gobierno. Ojalá que sea por el bien del país y de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Esto es como cuando Pedro estaba pelado y le decía, el papá le decía que no iba a ir a la fiesta el viernes y él se ponía a pelearle al papá y entonces el papá también le quitaba la mesada. Tal cual. Yo no sé, yo creo que usted habló con mi papá, Eduardo. 9:29. Bueno, hablando de temas electorales, hombre, la izquierda está muy preocupada. Y está muy preocupada porque el Consejo Nacional Electoral, en una decisión unánime además, el CNE avaló la fusión del pacto histórico, pero la avaló con un pero con mayúsculas, y es sin la Colombia humana, sin los progresistas, y esto lo que pone en problemas a varios candidatos presidenciales que empiezan a ver cuál es su panorama en el futuro, como por ejemplo la doctora Pizarro, el doctor Bolívar, Susana Muhammad. Mejor dicho, si hay una consulta únicamente del pacto histórico, los que pueden ir es Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda, sería la consulta. Obviamente ya aparece la propuesta de hacer una consulta multipartidista entonces. Lo único cierto es también el replanteamiento de la fecha que estaba planteada para el próximo 26 de octubre, don Pedro. Pues mire cómo es la vida, Juan Camilo y Eduardo, que los polos terminan atrayéndose. Ese desorden que hay en la izquierda es el mismo desorden que hay en la derecha. Entonces, esto nadie se sabe cuál va a ser el candidato, y cuando usted examina lo que está pasando en el otro lado, usted tampoco sabe cuál va a ser la consulta, si ahora va a estar Vargas Lleras, se dice que va a estar el Centro Democrático,
si iban a meter a Vicky Dávila, si iban a meter a De las Priella, y ahora mire esto que acaba usted de presentarse. Entonces los polos parecen que se atraen. El único que pareciera estar tranquilo cuando hablan del centro es Sergio Fajardo, porque todo el mundo parece que lo refiere a él como el del centro, y los otros todavía no se sabe quién puede atender esa candidatura. Pero yo creo que lo que va a ocurrir aquí a largo plazo es que se van a ir a unas consultas suprapartidistas, Juan Camilo y Eduardo, para superar el impasse. Un impasse que no se inventó el magistrado que hizo la ponencia. Es que Colombia Radical no ha llenado unos requisitos legales que hay que cumplir. Colombia Humana. Entonces, ese magistrado no está inventándose esto para afectar. Es que hay una serie de requisitos que no cumple la Colombia Humana. Entonces, como los polos se atraen, de pronto vamos a tener que atender dos consultas interpartidistas, una de la derecha y otra de la izquierda, para ver quiénes salen de candidatos, Juan Camilo y Eduardo. Eduardo. Yo creo que aquí se le daña un plan al presidente Gustavo Petro, que fue, digamos, el que planteó ese escenario de que se diera esta fusión, de que se diera esta unión. Todo se iba a facilitar porque de esa manera iban a encontrar un candidato mucho más fácil en esas elecciones que usted estaba diciendo del 26 de octubre. Pero evidentemente ocurren estas cosas, ¿no? Donde efectivamente la Colombia Humana incumplió el quórum deliberatorio para aprobar esa fusión en su Asamblea Nacional, algo que, como usted dice, Juan Camilo, eventualmente lo podrían subsanar, ¿no? Para Sí, quizá que se pero tiene revalúe poco tiempo. esta decisión en el CNE, obviamente esto a contrarreloj. Pero el argumento en el caso de los progresistas preocupa un poco más porque lo que está diciendo es que ni siquiera tiene personería jurídica. Entonces la posibilidad de que los progresistas entren ahí, es decir, María José Pizarro, esa sí se complica un poco más. No tengo tan claro esto, Pedro, no sé si usted lo pudiera aclarar, y es que hasta donde se entiende una consulta interpartidista no se podría hacer antes del mes de marzo del año entrante. Si eso es así, obviamente ya les quedaría supremamente encima para poder sacar un candidato propio, que esa podría ser otra de las soluciones, pero obviamente se van a perder unos meses valiosísimos para hacer campaña con un único candidato que era la figura y era lo que precisamente quería el presidente Gustavo Petro, que como usted dice, Pedro, con ese desorden que hay en la derecha, pues obviamente el tener un candidato único más temprano le iba a dar una ventaja importantísima a la izquierda. Están enredados por eso. ¿Y sabe por qué? Una cosa que a mí yo entiendo que de pronto lo que voy a decir suena viejito, pero es que no hay partidos sólidos. Todo esto se convirtió en un amasijo de grupos que defienden intereses más particulares y proporcionados a minorías, y no hay, digamos, esa confrontación de partidos que se diluyeron. Mire, el Partido Conservador no tiene opción de poder real en Presidencia de la República hace muchos años. Andrés Pastrana, que fue el último presidente conservador, ganó con un movimiento suprapartidista que no representaba al Partido Conservador. El Partido Conservador se unió. Y el Partido Liberal, desde las candidaturas de Horacio Serpa hoy, no es opción de poder. Entonces estamos viendo es esto, una reconfiguración para ver esos grupitos al final en qué se pueden conformar, pero para hacer eso tienen que cumplir unos aspectos legales que aquí no los están cumpliendo. Sí. Y para eso pues hay que recurrir a lo que toca, formalizarlos, pero dentro de una normatividad que sea vigente. Yo creo que después del año entrante, cuando se reconfigure esto, puede eventualmente surgir la idea de reconfigurar en partidos mucho más grandes las tendencias en Colombia y evitar esta proliferación de candidaturas pequeñas. Don Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias, Juan Camilo, Eduardo, y a los que nos ven. Don Eduardo, un abrazo. Gracias. Vale, lo mismo. Un abrazo para usted y para Pedro también. Un feliz día.